Bueno, ¿cómo andás? Dale. ¿Qué decís? Bien, bien, gracias, Mariano. Un gusto encontrarme contigo. Gracias. Bueno, te cuento un poquito cuál es la idea, medio informal, obviamente, pero para que aprovechemos un poquito la conversación. Tengo ganas, no sé cómo lo verás vos, de arrancar aprovechando este momento difícil que estamos viviendo todos, de estar un poco encerrados, de arrancar una serie de conversatorios. Vos serías el primero. Una serie de charlas informales como si estuviéramos, que es lo que de hecho lo que está pasando, haciendo un Zoom, pero bueno, nada, que después tiene destino de ser comunicado y de que la gente lo pueda aprovechar. Así que yo sé que lo que podamos aprovechar de tu experiencia y aparte de la realidad que estás viviendo va a ser de interés. Así que bueno, me estabas contando un poquito antes de que arranquemos formalmente cómo estabas en la cuarentena y cuál era la situación. Tratemos de hacerla lo más informal posible, pero digo, para que vos sepas que la idea es que lo aproveche también la gente que nos puede escuchar. Bueno, gracias, Mariano. Yo siempre digo, cuando me preguntaban por vos, yo digo, mirá, yo entré en mi relación con Mariano de creo que una de las mejores maneras, porque todos somos de hablar y nos gusta que nos escuchen. Mariano me tocó timbre un día en mi laboratorio de San Antonio de Areco y me dijo, bueno, me han hablado de vos, de tu trayectoria, de lo que te gusta el pueblo. Bueno, cuando vos puedas, yo quiero reunirme con vos y escucharte. Y así lo hicimos. Nos fuimos al toque un día y realmente me escuchaste. Y yo creo que soy un charlatán por naturaleza, por genética, porque mi padre lo era también. Mi padre era muy entretenido, además de charlatán. Espero yo ser por lo menos algo también, ¿no? Y me escuchaste aquel día. Entonces, siempre cuando me preguntan de vos, lo primero que digo, mira, vos sabés que Mariano es una persona que sabe escuchar. Y no sabés qué lindo que es la gente que sabe escuchar, ¿no? Y bueno, que me propongas esto ahora me pone bien en tanto y en cuanto el mínimo aporte que uno puede llegar a hacer, porque en este tiempo en donde la mayoría de nosotros tenemos justamente tiempo físico para dedicarlo a actividades, si no lúdicas, básicamente por lo menos de entretenimiento, entonces hay más tiempo para escuchar la radio, para mirar la tele, para leer un libro, para leer una publicación y sobre todo para navegar en la web, en donde estamos ante, como siempre en la vida, como la disyuntiva de siempre en nuestra vida, estamos ante el problema de tener que discernir nosotros entre cuál es el bien y cuál es el mal eh, manejo de esos medios que tenemos a nuestro alcance para matar el aburrimiento, el embole, como podemos decir, ¿no? Y a veces uno tiene grados de libertad para darse cuenta, el sentido común, por ejemplo, y otras veces no. Somos cooptados por las cadenas de televisión que tienen intereses particulares, porque como todos sabemos, en estos tiempos son empresas que según quiénes son los dueños de esas empresas y a quienes le interese tal o cual lineamiento o para dónde llevar el razonamiento, le dice eso a su periodista, y el periodista, a su vez, por su propio talento o asesorado por algún psicólogo o sociólogo, sabe cómo llegar. Entonces el grueso de la gente compra, como se dice ahora, compra ese mensaje. Por eso que en estos temas tan delicados como la salud y como dentro de la salud esta, convalescencia obligatoria que tenemos, ¿Vos te Mariano, que imaginaste alguna vez que podías vivir una situación como esta? Vos aparte sos una persona que está vinculada a la salud y que aparte ahora te tiene como protagonista de alguna manera, o por lo menos en la trinchera, pero en una situación que ningún argentino imaginó que podía vivir. Después si querés, te pregunto por Areco, pero digamos, me interesa saber cuál es tu situación ahora y si alguna vez imagínate semejante calamidad, ¿no? no, así en estos términos de tener que estar adentro y de que el,
a quien tenemos que combatir es un microorganismo, en realidad es un poquito desidia mental de los trabajadores de la salud, porque los trabajadores de la salud sabemos que las pestes y que todas las grandes calamidades de origen biológico que son todas menos las guerras, obviamente, que ha sufrido la humanidad, son por microorganismos, sean bacterias, sean parásitos, pero siempre son microorganismos, desde la peste negra, la bubónica, la fiebre amarilla, todas esas cuestiones siempre han sido por organismos que uno no los puede ver y que ante esos razonamientos tan directos, tan binarios que uno siempre hace, me parece mentira que un organismo pluricelular, y en este caso aún peor, porque es un virus, en donde el debate filosófico y semántico y semiótico es si siquiera es un organismo vivo. Una bacteria, por lo menos un parásito, sí es un organismo vivo, unicelular, pero vivo al fin. El virus ni siquiera eso, un poquito como que nos descoloca, ¿no? Que algo así esté poniendo en jaque a todo el poder mundial, ¿no? Porque eso es lo que me llama la atención de la paradoja de que aquellos que creían que tenían todo atado y que podían controlar absolutamente todo, manejando los grandes poderes, recién vos mencionabas los medios de comunicación, el aparato productivo, el comercio internacional, todo estamos en medio de una guerra comercial virulenta entre las dos potencias más importantes del mundo, y que lo que haya sacudido esto haya sido un virus, también nos tiene que hacer pensar un poquito en lo pequeño que somos todos, a pesar de lo grande que nos creemos, ¿no? Y vos sabés que yo he tenido la suerte, la vicisitud desde hace 10, 15 años, voy a una fundación conocida, Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, voy a escuchar charlas de filósofos, de gente que sabe mucho y que pasaron a ser mis referentes en estos últimos años, y tanto sean charlas de religión, Mariano, de teología, de filosofía, de historia del arte, en todos los lugares es como que te empujan sin quererlo, te empujan conceptualmente a que vos te des cuenta lo pequeño que sos y los pocos grados de libertad que tenemos y las irreverencias que uno nunca se cree. ¿Quién soy yo para preguntarme antes de Dios o antes del Big Bang qué? Es decir, una serie de cosas que uno a veces, como diría, algunos dicen que Pitágoras, otros dicen que no fue Pitágoras. En nuestro caso era nuestra profesora de matemática de la escuela secundaria, Rita Cesario. La ignorancia es atrevida. Es una frase que viene desde hace mucho tiempo. Y muchas veces pecamos de atrevidos por ignorantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y vos ahora cómo estás llevando este momento? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que podés hacer? ¿A dónde estás? Mira, por el momento estoy trabajando, por el momento digo porque hace 4 años, desde que me fui del Hospital Cervoni de San Antonio de Areco, estoy trabajando en un sanatorio privado, uno de los 3 grandes sanatorios privados que tiene San Miguel. Vos sabés, San Miguel es uno de los grandes centros del segundo cordón, de lo que ahora se llama AMBA. En la trinchera, como vos decías, y digamos, yo le digo a mis amigos siempre que cuando a las 9 de la noche, porque básicamente mi tiempo lo paso en una vieja casona en Recoleta, que era de una tía mía, y entonces cuando a las 9 de la noche la gente sale a los balcones a aplaudir, yo siento que a mí también me aplauden porque, bueno, a la mañana he estado en este centro que te digo, vestido casi como un astronauta, tomando muestras para probables casos de COVID y haciendo el protocolo, escribiendo el protocolo, etcétera, etcétera. Pero lo hago con mucho orgullo, a pesar de que por mis años ya estaría exento de hacerlo. Lo hago con mucho orgullo porque, mira, esto es muy autorreferencial, pero te puedo decir que de todos los viajes que he hecho, porque me lo he pasado muy viajando en mi vida, recuerdo un día, estaba en la isla de Kos, en Grecia, que es una pequeña isla que está pegada a Bodrum, en Turquía, y era el lugar donde vivía Hipócrates, el padre de la medicina, y bueno, me traje escrito en latín una copia del famoso juramento hipocrático. Si algo siempre de lo cual estoy orgulloso de mi profesión
es porque creo que lo he llevado y lo sigo llevando a la práctica. Me acuerdo cuando mi querido amigo y de buena memoria, el doctor Daverio, falleció, yo dije unas breves palabras en el cementerio y las empecé diciendo: el doctor Daverio en Villalía jamás desconectó el timbre. Y ahora yo podría decirle al dueño de la empresa para la que trabajo: mirá, tengo 61 años, Gustavo, vos sabés, lo dijo clarito el presidente, estoy licenciado. Pero mientras el cuerpo me da y me da, ¿por qué no? ¿Cómo no ir a cumplir con mi deber? Es una de las cosas que más me provoca, si se quiere, alergia, Mariano, de estos tiempos. Me he enterado que no muy lejos, por no decirte en el lugar que todos conocemos y queremos, incluso algunos profesionales de la salud se hacen firmar certificados para no ir a trabajar. Y la condición humana no es que haya algunos médicos descarriados o que no cumplen con su deber, también tiene que ver en todos los aspectos. Sí, El sí. primer caso de COVID probable que tuvimos en el Sanatorio San Miguel fue un señor que se aparece un viernes a la noche tosiendo, tosiendo mucho y diciendo que había estado en una fiesta en Moreno hacía 2 noches con un yanqui que había venido de Estados Unidos y que había organizado una fiesta porque tenía mucho dinero y tosía y tosía. Bueno, obviamente se activó el protocolo, todo. Quedó internado en una sala especial, todavía no sabíamos bien todo cómo teníamos que hacer, bueno, una movilización de la empresa del sanatorio, una pérdida de dinero brutal. Claro, pasó el sábado, pasó el domingo, en ese tiempo los análisis había que llevarlo al Posadas, del Posadas al Malbrán, los resultados se demoraban y no venían, etcétera, etcétera. El paciente no aguantó más. El martes a la mañana, te hablaba de que entró un viernes a la noche, el martes a la mañana llama al jefe de guardias y le dice que perdone, que por favor, era todo mentiras de él porque no quería ir a trabajar ese fin de semana, que había inventado todo. Bueno, el médico de guardia, antes de afinarse la bota para ya sabes para qué, le dijo: todo lo que me acaba de decir, por favor, dígamelo por escrito, escríbamelo, fírmelo y usted se va para su casa. ¿Cómo te digo? La condición humana, y es un lugar común, se dice, y lo ha dicho mi querido amigo y uno de los más grandes referentes que tenemos que escuchar los argentinos, que es el doctor Pedro Kahn, la famosa frase de Albert Camus de La peste, ¿no? Que las epidemias sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, si bien eso lo podemos ver en todo momento, ¿no? Pero fundamentalmente siempre lo vemos en las malas, porque en las buenas los amigos del campeón siempre están, pero en las Claro. malas se ven un poquito mejor. Ahora vos mencionaste 2 o 3 temas que me interesa tomar de la conversación para potenciarlo un poco. Mencionaste los viajes, las posibilidades de ver distintas realidades en la Argentina, en distintos lugares de la Argentina y afuera de la Argentina. Y en el medio de esa conversación lo mencionaste a Daverio, y específicamente de Italia. Después voy a hacer otro comentario respecto de lo de apagar el timbre, ¿no? Pero, ¿cuánto de Areco vos llevás en todo esto que te toca hacer hoy en las malas, digamos, ¿no? Que es estar en las malas y seguir prestando un servicio que aparte imagino que es una pasión, aparte de un conocimiento y una responsabilidad. De todo esto que vos pudiste ver, ¿cuánto de Areco llevas en estas conclusiones que también sacás, ¿no? Acerca de, porque muchas veces una concepción que uno se va formando, no es que la tenés teorizada ni demasiado intelectualizada, sino que es lo que te permite tomar determinadas decisiones en el minuto a minuto, sin racionalizarlas demasiado, porque te formaste de esa manera. Hay como una cosa medio incorporada, medio intuitiva, pero que llevó mucho tiempo conformarlo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánto de Areco es todo esto? Mirá, si te entendí bien o entendí por lo menos una línea de razonamiento, Areco tiene sus cuestiones, que alguna vuelta con el doctor justamente las hablamos.
en Areco todo es más fácil cuando vos pertenecés a cierto, debe ser en toda sociedad igual, ¿no? Pertenecés a cierto establishment. El establishment en San Antonio de Areco tiene que ver con una posición política que no es justamente a la que nosotros adherimos, Mariano. De esa manera las cosas siempre han salido muy fáciles. Desde un profesional, en mi profesión particular, te podría decir que nosotros dependemos de los médicos. Yo conozco el hecho e inclusive he ido a hacer denuncias al Colegio de Médicos de La Plata. Algún médico, algún cardiólogo que alguna vez miró con cara mala mis resultados de mis análisis y le ha dicho al paciente que se los repite en otro lado, y no tenía el menor sustento de ningún tipo, simplemente porque yo en una asamblea en el hospital municipal, estoy hablando de mediados de la década del 90, había opinado en severa disonancia con una actitud también severamente chancho burguesa de estos profesionales, y eso me costó muy caro, porque el profesional se agarró de esa parte del eslabón del equipo de salud en el cual formamos parte los bioquímicos y me metió la mano en el bolsillo. Fui una víctima de eso, no soy un mártir, el ser humano tiene muchos vericuetos, como vamos a salir de esto, también se salió de aquellas infundias de aquel cardiólogo y de algún que otro también adherido. Por eso te decía que yo lo de Areco llevo porque, qué sé yo, haciendo club con el Bar San Martín, por ejemplo, ¿te ubicás el Bar San Martín en Moreno? Bueno, haciendo cruz hay una bicicletería. Sí. Alvear y Moreno. Alvear y Moreno. Haciendo cruz con el Bar San Martín hay una bicicletería. Si vos te fijas en el edificio, en la ochava, arriba dice 1903, de un lado una A y de otro lado una S. Esa A y esa S es Antonio Salvatore, mi bisabuelo, que era constructor y que viste que antes se acostumbraba por ahí a poner las iniciales o cosas por el estilo. Tengo otro bisabuelo, Vicente Tortorello, que forma parte de los fundadores de la Sociedad Italiana. Es decir, con esos antecedentes, mal no me podría sentir arequero, mal podría decir que no. Yo elegí ser porteño, yo me siento un 50 y 50, como alguna vuelta dijo Borges, y salvando la sideral distancia que me separa del más grande escritor argentino de todos los tiempos, nunca dejé de ser un vecino de Adrogué. Yo nunca dejé ni dejaré de ser un vecino arequero, pero no me toques a Buenos Aires porque me siento muy porteño. Me nombrás una callecita perdida de Villarreal o de Mataderos y te la nombro. No te nombro solamente la Biela o la iglesia del Pilar en Recoleta. Así que bueno, no sé. Porque vos que lo asocio con un momento muy particular de este tiempo también, y que me gustaría también que reflexionemos un poquito, que es todo el proceso de la globalización, de la universalización y de esto que podamos, así como tenemos vos y yo hoy una conversación, la podemos tener con alguien que está, de hecho acá en el cuarto de al lado, por ahí se escuchan algunos gritos fuertes, están en otro Zoom con cuñados míos que viven en Estados Unidos, bueno. Pero todo el tema de la comunicación, de la globalización, del intercambio comercial, de las vinculaciones, en el marco de la pandemia se empezó como a visualizar como una suerte de renacimiento de los nacionalismos peor entendidos, ¿no? De los chauvinismos, de las cerrazones, de las... y en el medio de eso, yo que desde el peronismo siempre trato de pensar como en terceras posiciones, digo, creo que nosotros tenemos que reivindicar la relación con lo global, que Buenos Aires expresa mucho de esto, o el hecho de pertenecer a lo global, a lo universal, y sin por eso renegar de lo particular, de lo local, de la identidad del terruño, de la cultura, que nos posiciona en ese lugar con más fortaleza, no con menos fortaleza, y que aparte, esa particularidad, llamémosla arequera, hace que un Heterovich o un Mariano Pinedo, que tuvo la fortuna de que los vecinos de Areco
interpreten como uno propio, también puede aportar algo, no sé si mejor, pero algo distintivo, por haber conocido esa comunidad y por haber participado en esa comunidad. Es decir, una suerte de antídoto, ya que estamos hablando de salud, ¿no? Contra la globalización impersonal o contra los nacionalismos aislacionistas, es lo local. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, Mariano, totalmente de acuerdo. Mirá, me traes a la memoria dos hechos, ¿no? Uno, un religioso correntino, el padre Julián Cini, poeta, músico, ¿m? El autor de muchas de las canciones que hacían los de Imaguaré, en algún momento dado ha dicho, en Memorias de la Sangre, ha dicho que no es lo mismo nacer en cualquier lado. En la década del 80, en el edificio de la vieja Radio Nacional, de la calle Ayacucho, casi Las Heras, yo trabajaba allí, era cronista de artes y espectáculos, y un día habíamos invitado al gran Horacio Ferrer, el gran poeta argentino-uruguayo, y me acuerdo que a mí me tocó después acompañarlo hasta la puerta, y lo recuerdo ahora, ¿no? ¿De dónde me dijiste que eras, pibe? San Antonio de Areco. Ah, cuidalo ese lugar, pibe. Y me palmeaba el hombro. Ese lugar es mágico. Entonces, de vuelta, te digo lo que te dije hace un rato, ¿no? ¿Cómo no sentirse uno orgulloso? ¿Cómo no velar? ¿Cómo no abrevar en la gente, en las historias comunes? Algo que mi querido amigo Marcelo de Carlos siempre abreva. Es decir, hay una parte de Areco que yo sé mucho por tradición familiar, que es la aristocracia, las primeras grandes familias de Areco. Conozco mucho, conozco hasta el árbol genealógico, básicamente de los Viraldes, pero de otras familias fundacionales, como los Laplacet, por ejemplo, por citarte uno. Y Marcelo conoce muy del otro, ese otro Areco de inmigración italiana, básicamente, que eran bolseros, que jugaban al fútbol y un equipo que salió campeón en el 40. Nos gusta mucho reunirnos para hablar de ese Areco, que es una forma de hablar de nosotros. Mariano, y si nos vamos al otro extremo, yo les recomiendo a mis amigos, a los que no se aburran, ¿no? Para mí no es aburrido, sino que es altamente entretenido, las lecturas profundas. Hay uno de los filósofos más conocidos de la actualidad, que es un esloveno, que se llama Slavoj Žižek, con Z, Žižek, que ha escrito un libro que se llama Pandemia. Está gratis por internet, en el portal de la Universidad Claxo o en el de la Paco Urondo, que es un portal de poesía, ahí lo pueden encontrar. En 2 horas se lee. Y uno que habla puntualmente de lo que vos decís, de las xenofobias, de la tentación al poder autoritario, ahora que desde el celular nos van a controlar la temperatura y nos van a decir, no puedes ir a trabajar, o vete para tu casa o te meto preso, que es un filósofo transgénero español que se llama Paul Preciado, que tiene un trabajo, que no llega a ser un libro, pero sí una especie de monografía, que se llama Aprendiendo del Virus, que en el portal del diario El País de España lo podemos encontrar, y lo terminé de leer ayer, y que como un pavote frente a mi computadora me paré y me puse a aplaudir, porque verdaderamente viene arrastrando y habla de Foucault, y Foucault cómo habla de esto desde las pestes. Él y otros filósofos hablan de lo mismo, primero con la sífilis, con la estigmatización de la prostitución, y que realmente no era la cura, y que esa estigmatización no curó la sífilis, sino que la sífilis se cura con la invención del antibiótico, después con el HIV y otras estigmatizaciones, hasta estos tiempos actuales. Por lo que, si bien te entiendo, Mariano, no perder el eje quiere decir, para mí, esas lecturas profundas, pero a la vez, como te dije que me paré cuando terminé de leer el libro como un pavote y aplaudía, también aplaudo y se me humedecen los ojos cuando me entero que un vecino de Areco le hace los mandados a los abuelitos que viven enfrente y que no tuvieron hijos, o que los hijos están muy lejos. Sí, Es decir, lo uno y lo otro, ¿no? a ver, pasa ello. Última, porque si bien me quedaría años, tenemos alguna limitación de tiempo con la herramienta y aparte, bueno, se hace largo también para el resto. Pero
Estoy jugando en mi cabeza, en la reflexión también un poco de la pandemia, entre trabajo y trabajo, sobre una cuestión que me parece que se vio muy patente, muy claro, en estos 35 días de autoencierro comprometido y libre, pero autoencierro para protegernos a nosotros, cómo uno puede observar las distintas reacciones de los líderes mundiales y tal vez algún que otro líder local, territorial y subnacional. Cuando digo subnacional puede ser un gobernador o un intendente, eh, frente a una situación como esta, ¿no? Algunos se montan sobre la soberbia de creer que lo pueden resolver todo, de que su poder sigue siendo igual a antes de la pandemia y que su palabra y su propia voluntad puede resolver temas, digamos, cuando en realidad lo que mostró la pandemia es que tenemos que ser un poquito humildes, por lo menos al observar qué es lo que está pasando. Y siguieron esos líderes en la lógica de yo voy a seguir en lo que estaba antes, en la guerra comercial, voy a seguir en mi posición ideológica, no me importa lo que está pasando alrededor, yo sigo para adelante. Y vimos algunos tipos, Bolsonaro o el de Gran Bretaña o el propio Trump y algunos otros, sobrando la situación, ironizando, menospreciando y diciendo que nosotros vamos para adelante igual, hay que conservar la economía, esta disputa. Y otros líderes, entre los que yo lo pongo a Alberto Fernández, pero hay otros, como paradigma de, no, y no por hacer política partidaria, sino porque lo observé de esta manera. También algo de esto observé en Rodríguez Larreta, con lo cual no coincido en absoluto, que se dieron cuenta de que para conducir es necesario escuchar, que para conducir es necesario decidir siempre, las decisiones nunca son fáciles, porque cuando vos tomás una decisión, dejás de tomar 10 más, o 15, o 20, o 100, pero que la decisión que vos tomes tiene que contar con la mayor cantidad de información posible, y esa información hay mucha gente que te la puede dar. Información u opinión, ¿no? Y noté mucho cómo los que tomaron esta segunda postura acertaron más en el extremo de la pandemia, seguramente en el diario por fuera de la pandemia también aciertan más. Pero acá se ve muy claramente cómo es mejor el que conduce con otros, escuchando a la totalidad de la complejidad de una realidad que siempre es compleja, que el que conduce desde la autocracia y desde decir, el que piensa soy yo y el resto ejecuta. ¿Cómo viste esto? ¿Lo ves, por ejemplo, en un hospital, en un sanatorio, o en un municipio, o en donde fuera? Seguramente se ve en todos lados. Sí, acá los filósofos se diferencian entre los que dicen que en realidad, como es este argentino que tiene el apellido tan difícil, Sí, 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 sí. Maher, Sí. que me encanta escucharlo, pero él es muy escéptico y dice que en realidad nos estamos cuidando, cuidamos al otro porque la respuesta directa de cuidar al otro es porque de esa manera nos cuidamos nosotros mismos. Lo que cuestionaba Borges en los famosos evangelios apócrifos, cuando decía, no me parece bien que vos tengas que hacer el bien porque después te van a premiar con el cielo. Vos tenés que hacer el bien porque tenés que hacer el bien, ¿no? Bueno, con respecto a lo que decís, una vuelta le dijo Ernesto Sábato a Mariano Grondona, le dijo, no hay nada nuevo en el arte porque el hombre sigue siendo el mismo. De Sófocles para acá no hay nada nuevo, porque la condición humana es la misma. Y yo creo que Bolsonaro, Trump, te lo pongo a Lenín Moreno, que tengo amigos en Ecuador que me pasan data y que por defender la barbaridad, vos sabés que Lenín Moreno ha hecho una cosa muy similar a la de Macri en Argentina, allí en Ecuador destruyendo gran parte de lo que había hecho Correa.
son una especie de Nerón de nuestro tiempo, es decir, una especie de misoginismo, de actuar por a mí no me interesa esto. Mirá que el ministro de Salud, que se supone pensaba como él, ahora hablo de Brasil, que si lo puso como ministro de Salud, bueno, tendrían algunas comunidades de lo ideológico. Y sin embargo se tuvo que enfrentar y se enfrentó, es decir, a costa de todo, ¿no? Vuelvo a repetir, una actitud incomprensible desde lo lógico. Y cuando vos decís de nuestro presidente, yo también, obviamente que lo voté, pero si no lo hubiera votado como argentino estaría tan orgulloso. El otro día también lo terminé de escuchar y a mis amigos enseguida le mandé un WhatsApp diciendo qué orgulloso me siento de ese discurso, porque fue un discurso severo y paternal a la vez, qué capacidad para comunicar y para hacernos entender todo. Me voy a dormir el sábado a la noche que estaba en Areco, y el domingo cuando me despierto pongo la televisión española. Contentos los comunicadores de la televisión española, Mariano, porque el sábado había sido el primer día que habían tenido menos de 300 muertos, 289 muertos, y contentos. Nosotros todavía, a 40 días de comenzada la pandemia, acá en Argentina, o a 50, no llegamos a los 200 en todos los días. Ellos estaban con... Entonces, bueno, eso tiene que ver con nuestro presidente, tiene que ver con el ministro Ginés, pero la poca, la intuición y el sentido común que han tenido. Yo pienso que la profesión nuestra está mucho más cerca, los conocimientos de los bioquímicos en inmunología y en epidemiología, por ahí mucho más que un médico que se dedica a otra disciplina. Entonces, cuando escucho a veces en los canales de televisión un infectólogo, otro infectólogo, dejando de lado a Pedrito Cano, a López o a alguno de los históricos capos, ¿no? Digo, pucha, qué bien que toda esta gente forme el equipo de asesoramiento del presidente. Ha abrevado en el único lugar que tenía que abrevar, en los grandes infectólogos, los grandes epidemiólogos, los grandes sanitaristas, porque todo eso hace el combo de que nosotros estemos y que pasemos a ser ejemplo en el mundo. Vamos a ser ejemplo. Yo quisiera dejarlo como una enseñanza, o no dejarlo, sino tomarlo como una enseñanza de que dejar protagonizar al otro no te disminuye a vos, sino que te potencia. Sobre todo el que conduce, ¿no? El que conduce. Que muchas veces cree que porque el otro toma vuelo, le quita rol a él. Como que tiene que ser el único protagonista en el proceso. Y cuando vos haces al revés, y haces a partir de tu conducción que todo el mundo desarrolle su tarea de la mejor manera posible, eso te levanta de una manera notoria, pero no porque sirva que te levante, sino porque se engrandece la autoridad del que conduce y de esa manera su palabra tiene más peso y en lograr más organización y más funcionamiento de que todos puedan cumplir su tarea. Me parece que esto Totalmente. lo veo con mucha claridad, a pesar de que es un tema que siempre me gustó estudiar, el tema de la conducción, pero en las situaciones críticas como esta se ve muy claramente. Gabriel, Totalmente, Mariano. Fue un placer. Te propongo continuarla en una segunda charla, que seguramente los poquitos que nos escuchen en las redes nuestras van a ser van a poder disfrutarlo también en tiempo de cuarentena. Fue un placer para mí, aparte. Bueno, sos muy amable al tenerme en cuenta y te vuelvo a repetir, mucha gente que utiliza el sentido común no necesariamente tiene que formar parte del equipo de salud o haber pasado por claustros en donde te enseñan cosas. Cada vez que el presidente dice, y primero lo dicen los cronistas de los informativos, que estuvo toda la mañana reunido con el comité de infectólogos o que estuvo toda la mañana reunido con la gente que arma los hospitales de campaña, etcétera, etcétera, es como que ya vos entrás con otra confianza. No es una intuición, no es lo que a él le parece, sino bueno,
vamos, está hablando con los pies sobre la tierra. Mariano, el agradecido soy yo por haberme tenido en cuenta y esperemos que no se hayan aburrido los que nos escuchan. Un abrazo muy grande, ¿eh? Saludos a la familia. Hasta la próxima, Mariano querido, un gusto.